arriba! Dame la mano. Son más de 3.000 rescatistas que tras 2 megaterremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio trabajan incansablemente para encontrar sobrevivientes entre los escombros. Vemos en vivo el rescate. Uno de los últimos casos fue el rescate de un hombre de 43 años quien era vigilante en un centro comercial en La Guaira. Llevaba al menos 7 días atrapado bajo 140 toneladas de restos de cemento encima, luego de 72 horas de trabajos extractivos titánicos. Ahora está a salvo con vida. La Fuerza Aérea Ecuatoriana trasladó de inmediato a 106 bomberos. Ecuador también colabora con sus expertos. Una delegación del Cuerpo de Bomberos de Quito realiza tareas de rescate. Uno de los compartidos en redes sociales fue el hallazgo de una adulta mayor. Después de tantos años de preparación, íbamos a poder aplicar todas las técnicas para salvar una vida. Ay, ya te vi. Ya te vi. Ay, Dios mío. Ya te vi. En ese momento sentí que ahí debajo de esos escombros estaba un familiar mío, en este caso mi abuelita. Los testimonios de esperanza de vida en medio de la tragedia no dejan de conmover. Una mujer y su bebé de apenas 18 días de nacidos sobrevivieron 32 horas atrapados entre los escombros de un edificio en La Guaira. La madre protegió a su bebé y escuchó la voz de su hermano y gritó pidiendo ayuda. Las operaciones se dan cuidadosamente debido a la inestabilidad de las estructuras y el riesgo de movimientos de escombros. Luego de 6 días, una pareja de ecuatorianos fue localizada en lo que fue el edificio de apartamento llamado Playa Grande. Cuando las posibilidades de encontrar con vida a personas es mínima, las situaciones nos dan cuenta de que todo es posible. También fue rescatado un niño de 3 años. Una noche entera fue necesaria. Ahora el menor está a salvo. El planeta se moviliza por Venezuela. En muchas partes del mundo existen puntos de acopio para recolectar donaciones. Los medicamentos, insumos hospitalarios, agua y utensilios de cuidado personal y limpieza son los más requeridos en el país, donde las necesidades persistían mucho antes de este fatal suceso. Nuestro país planea enviar entre 2 y 3 vuelos semanales. Más de 20 toneladas con asistencia humanitaria ya llegaron a Venezuela. Estamos repartidos en toda la parte del proceso logístico, estamos en la recepción, estamos en la clasificación, estamos verificando que no existan productos caducados ni en mal estado y también estamos haciendo el embalaje junto con nuestros compañeros. Información manejada por el actual gobierno venezolano establece más de 2.200 fallecidos y cerca de 11.000 heridos. Además, familias en la nación caribeña no dejan de buscar a sus conocidos. Ahora el país improvisa morgues de emergencia. Aún no tienen condiciones para operar. El sistema sanitario y forense en Venezuela está desbordado. Existen alertas por riesgos de propagación de enfermedades. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Lo cierto es que en menos de 5 minutos la tragedia, ahora de carácter natural, volvió a apoderarse de Venezuela, cuando el 24 de junio un doble terremoto recorrió su costa caribe. Un estimado de 50.000 desaparecidos hace temer que aumenten las casi 2.300 muertes hasta hoy reportadas oficialmente, junto con los 11.200 heridos. Se habla de pérdidas por sobre los 10.000 millones de dólares. Esta tragedia sobrecoge, pero tampoco es nueva. Venezuela tiene antecedentes, así como la mayoría de países de la región, incluido Ecuador, amenazados por estos fenómenos naturales. Amigos, buenas noches, soy Félix Narváez y esto es Perspectiva 7 en Ecuador TV. Bienvenidos. A partir de este momento damos la más cordial bienvenida al ingeniero Mario Ruiz, director del Instituto Geofísico de la Politécnica de este país, y también damos la más cordial bienvenida al coronel Esteban Cárdenas, jefe de los bomberos de Quito. Son nuestros primeros invitados para ubicar exactamente este fenómeno que acaba de ocurrir, digamos, en números redondos hace una semana en Venezuela. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la falla de San Sebastián que recorre prácticamente a La Guaira? Empecemos con esa explicación, ingeniero Ruiz, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, quiero indicar de que Venezuela está ubicado junto a un límite activo de placas tectónicas, ¿no? Entonces, en Venezuela, en la parte norte de Venezuela coinciden la placa sudamericana que se está moviendo hacia el occidente
y la placa Caribe, que se mueve con una dirección contraria hacia el oriente. Dos placas que se mueven en el fondo del mar. Dos placas, la una está quizás debajo del mar Caribe, ¿ya? Y la otra está debajo de la parte norte de Sudamérica. ¿Ya? Y la una se desplaza a lo largo de la otra. ¿Ya? Cada una tiene un movimiento diferente. Entonces este límite de placas estaría formado por algunos segmentos de fallas, ¿no? Entonces una es la falla San Sebastián, después está la falla del Pilar, después vienen otras estructuras. Es un sistema de fallas. Es un sistema de fallas. Entonces, al estar junto a estas fallas que se están moviendo. Guiémonos, señor ingeniero, ahí tenemos justamente la falla de San Sebastián, que recorre el sector de La Guaira. En el costado sur, me parece, está Catia del Mar, en el centro Marquetalia y Carabela. Por favor, explíquenos Entonces, ese mapa. la parte superior del gráfico, la que estaría desde la falla hacia arriba, ¿ya? Correspondería a la placa Caribe. Esa zona se está moviendo hacia la izquierda, se mueve hacia el oriente. ¿Ya? Perdón, no, se mueve hacia el occidente, al oriente, ¿no? Y la parte sur se mueve hacia el occidente. Entonces, al moverse las dos fallas con dos direcciones diferentes, ¿no? Se hace que en la zona de la falla se vaya acumulando esfuerzos, ¿no? Porque las partes externas se van desplazando, pero por la fricción, la parte de la falla se queda como enganchada. Cuando ustedes los técnicos hablan de la ruptura de las placas, ¿a qué se refieren? A que una vez que se queda enganchado y las partes externas se van moviendo, hace que en determinado momento se llegue al punto crítico de resistencia de la zona de contacto. Pero si son dos placas que se mueven, digamos, una sobre la otra, ¿por qué tiene que haber un punto de ruptura y, digamos, no solamente de rozamiento? ¿Por qué tiene que haber esa ruptura? Entonces, el rozamiento hace que las placas no se sigan deslizando como vienen haciendo en las partes externas, ¿no? Entonces, una vez que se supera la fricción, el punto de crítico en el que la fricción resiste, la falla se mueve y en pocos segundos recupera todo el movimiento que fue acumulando durante décadas o durante siglos. ¿Por qué habla usted de ese punto crítico? ¿Significa que en el movimiento de las placas ha habido una irregularidad, por ejemplo, y le impide seguir el movimiento y eso tiene que romperse? Sí, las fallas tienen diferentes condiciones de resistencia, ¿no? ¿Ya? Hay unas zonas que son más resistentes, que les llamamos asperidades, y otras zonas que tienen menor resistencia, ¿no? En estas asperidades se quedan como enganchadas, ¿no? Y por la fricción que tienen, no se deslizan normalmente como deberían hacer. Brillante su explicación. Luego vamos a volver con las últimas imágenes satelitales justamente de la NASA para ver la magnitud de este desastre, pero los bomberos de Quito, los bomberos del país, ya están inclusive retornando porque ya han experimentado las primeras ayudas que mandó justamente el Ecuador a Venezuela. Y justamente el jefe de los bomberos, el coronel Esteban Cárdenas, nos honra con su presencia en la noche de hoy. De los informes, coronel, que ustedes ya van recopilando de todo esto, ¿de qué tipo de problemas sí mismo estamos hablando cuando ustedes están retornando y me supongo que volverán nuevamente a viajar? Coronel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primera instancia el equipo llegó luego de haber cumplido la misión de 7 días. Hay que tener en cuenta que los equipos clasificados mediante la metodología de INSARAC Naciones Unidas tienen tiempos específicos de operación. En nuestro caso, como un equipo de nivel mediano, nuestra autosuficiencia está destinada a 7 días de operación ininterrumpida durante 24 horas. Disculpe, hay una interrupción. ¿Por qué 7 días? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 6? Los equipos medianos están a 7 días, los equipos pesados están a 10 días. ¿Es necesario tal vez ir pensando en un equipo pesado dada la magnitud del problema? No necesariamente. ¿Ya? Hay una diferencia entre los medianos y los pesados. Un equipo pesado puede operar en 2 escenarios al mismo tiempo. ¿Ya? Tiene el mismo equipamiento, tiene exactamente la misma tecnología y el mismo entrenamiento. ¿Equipamiento, tecnología, cómo qué? Ilustrémosle al público. Hay 5 componentes que hay que manejar. Voy a empezar por los que más demandan. El componente de búsqueda, diría yo. El componente de búsqueda tiene unidades caninas. ¿Ya? Los binomios caninos son los que ejercen una confirmación previa cuando en una técnica, ya sea en paralelo que se realiza, se identifica una posible víctima
El CAN que hace es identificar el sitio y ahí entra el proceso tecnológico. El proceso tecnológico inicia con un escáner que tiene la capacidad de triangular e identificar cualquier tipo de actividad hasta entre 7 y 10 metros de profundidad. Hace una diagramación, identifica a una posible persona y puede a nosotros entregarnos ritmo cardíaco o el movimiento o compresiones de los pulmones cuando una persona está con vida. ¿Hasta qué nivel de la Tierra puede registrarse este tipo de señales? Esto puede darse hasta 3 o 5 pisos, dependiendo del tipo de colapso. ¿Ya? Por eso es muy importante entender... Equipos muy sensibles, ¿ah? Extremadamente sensibles, y es importante entender que para nosotros es fundamental el movimiento y el tipo de movimiento sísmico, ¿Ya? Porque eso es lo que determina el tipo de colapsos en estructuras. Lo peor que puede pasarle a un rescatista es que tengamos un movimiento en vertical que me genere colapsos tipo apilamiento, es decir, que un piso caiga sobre otro y así sucesivamente. ¿Y esto es lo que esto es lo que pasó concretamente en Venezuela? En algunos edificios existe ese tipo de colapsos, otros edificios tienen colapsos tipo B y de diferentes, digamos que, formas, lo que a nosotros nos da la idea de cómo o dónde podemos encontrar posibilidades de vida. ¿Cuántos rescates han hecho hasta este momento después de estos primeros 7 días? El equipo rescató 2 personas con vida, una señora de 80 años y un niño de 11 años fueron localizadas, identificadas en primera instancia por las unidades caninas y obviamente, como se vio en el video, después la confirmación con los dispositivos electrónicos. Aparte de eso, existe una sonda y un sensor que tiene la facultad de ingresar entre la estructura con una cámara y un micrófono y una cámara en exterior que nos permite conversar con la persona que está atrapada y poder realizar entrevistas muy breves, si está solo, cuál es su condición, si está atrapado, si tiene más personas con él, lo que nos ayuda a dimensionar si el equipo que está en territorio tiene la autosuficiencia de realizar el rescate o demanda de equipos en apoyo. Para esto existe una célula de coordinación que es la que determina prácticamente todos los movimientos de los equipos de búsqueda y rescate. Esta posibilidad de 50.000 personas desaparecidas es una cifra terrorífica que puede significar que muchas personas inclusive sea imposible salvarlas. De hecho, eso sucede en cualquier desastre, en cualquier parte del mundo. Ese es el dato que se está manejando, son 50.000 personas aproximadamente desaparecidas. Las 72 primeras horas son cruciales por temas fisiológicos y de supervivencia. Totalmente. Un ser humano hasta 3 días tiene una posibilidad de tolerar hasta 3 días. ¿Ya? Entre 3 y 7 días van disminuyendo las posibilidades de vida y esto dependerá de algunas cosas, que no se encuentre atrapado en ninguna parte de su cuerpo. ¿Por qué? Porque puede haber ingreso de sustancias contaminantes del torrente sanguíneo que acelere su proceso de fallecimiento, lamentablemente, por un lado. Y por el otro lado podemos tener fuentes de aire que nos ayuden o le permitan mantenerse todavía con vida. Ya de 7 a 10 días ya podemos hablar de milagros, realmente como lo que acaba de suceder, un señor de 41 años que fue rescatado y posterior a los 10 días está comprobado que las posibilidades de vida son casi nulas. Es por eso los tiempos de operación de los equipos de búsqueda. Revisando la información y este brillante relato que nos hace el coronel Cárdenas, yo me permitiría resumir toda esta complejidad en una alta magnitud, larga duración, poca profundidad y ruptura horizontal. ¿Es esto lo que se convierte bajo la tierra en una especie de bomba que finalmente explotó, ingeniero Ruiz? Sí, todos estos factores nos indican que el sismo ha sido un sismo con una magnitud, con una energía suficiente como para causar daños, ¿no? Pero aquí vienen quizás otros factores que hay que considerar, ¿no? Por ejemplo, el sitio donde están construidas las edificaciones o las viviendas, ¿no? Y para eso acudamos a las imágenes satelitales, justamente las hemos escogido y puesto para consideración del público y para ilustrar inclusive la explicación del director del Geofísico de la Politécnica. ¿Por qué esta forma de destrucción, inclusive masiva, esta forma de apilamiento de los edificios una vez que colapsan? Sí, hay varios factores que pueden incidir. Allí tenemos justamente las imágenes, Entonces, guiémonos por eso, las partes rojas son las más críticas, ingeniero. Entonces, lo que nosotros vemos cuando analizamos los daños que se han presentado en Venezuela, vemos que muchas de las construcciones están cerca al mar, ¿no? Por un lado podemos tener suelos arenosos
que no están bien compactados. Eso justamente, esa línea del fondo son las edificaciones rojas que prácticamente se han destruido todas y estamos frente a La Guaira. Sí, entonces justamente cuando tenemos, por ejemplo, suelos que no están bien compactados, las ondas sísmicas que viajan a una cierta velocidad encuentran un suelo mal consolidado y lo que hacen es disminuyen su velocidad, pero conservan la energía aumentando su amplitud. Esto explicaría que, por ejemplo, en este sector de La Guaira, donde tenemos esos puntos rojos, sea allí la mayor destrucción, pero también haya destrucción en la capital, en Caracas. Sí, entonces le voy a indicar otros factores adicionales, ¿no? Otro factor adicional puede ser la presencia de cuencas, ¿no? Las cuencas, ¿no?, en este caso podrían no tener arenas, ¿no?, pero son depósitos que tienen también una menor velocidad de propagación de las ondas sísmicas que los suelos rocosos, ¿no? Entonces, en la zona de Caracas, por ejemplo, tenemos la presencia de cuencas. Estas cuencas también amplifican las ondas sísmicas, ¿no? Y un tercer factor que puede también incidir es la presencia de licuefacción de suelos, ¿no? Licuefacción. Licuefacción de significa? suelos. Eso es cuando un suelo arenoso que está saturado de agua, se le comienza a sacudir y deja de comportarse como un sólido y pasa a comportarse como un fluido. Prácticamente un lodazal interno. Prácticamente un lodazal interno y hace que el mismo edificio pueda perder capacidad de sustentación, ¿no? Entonces, aquí puede darse el caso de que por licuefacción el edificio falle en su base, inmediatamente arriba de su cimentación y una vez que un edificio de estos falla en la base, también va fallando los pisos. Problemas críticos extremadamente complejos que para los técnicos del Cuerpo de Bomberos que ya vienen recogiendo toda esta información seguramente no son tan nuevos, pero insisto en el caso Venezuela, la gravedad del mismo, coronel. Bueno, yo conversé con el líder de equipo desde el momento en que llegó a la zona, al aeropuerto de Maiquetía y se trasladaron hacia donde había sido designada como base de operaciones. Aeropuerto que de paso está a poca distancia. Está a poca distancia y voy a repetir entre comillas lo que me refirió el líder del equipo. Es una zona de desastre. Al hablar de una zona de desastre significa que lo primero que nosotros sabemos es que colapsaron absolutamente todos los servicios básicos. No existe agua, no existe luz, no existe sistema de alcantarillado y eso genera riesgos adicionales y se va sumando a las altas temperaturas por la zona costera que tiene. Estamos hablando a las costas del Caribe. Que es otro factor terrible. Que es otro factor que complica debido a la deshidratación muy pronta de los rescatistas y segundo a la descomposición acelerada de los cuerpos. Entonces hay que tener medidas especiales en eso. Nosotros hacemos una evaluación integral. El equipo médico se encarga de hacer una evaluación completa de cuáles son los riesgos a la salud y dar las recomendaciones a los rescatistas, especialmente para poder determinar tiempo de trabajo, tiempos de relevo, considerando que las operaciones no pueden detenerse durante las 24 horas al día. Recopilando toda esta información también, ¿qué recomendación pública usted daría a todo lo que está ocurriendo en materia de rescate a esta hora en Venezuela? Bueno, nosotros siempre recomendamos algo que es fundamental y que es una de las crisis más complicadas de manejar cuando hay un desastre. Es la crisis comunicacional. El manejo de información es lo que más complica no solamente a autoridades, sino a los equipos que hacemos apoyo. Lamentablemente, la facilidad que existe en la actualidad de redes sociales hace que empiece a circular información que lo que hace es colapsar y desviar la atención que tienen que hacer las células de coordinación para manejar alrededor de 53 equipos solo internacionales que llegaron a la zona de desastre, de más de 2.500 rescatistas que están reportados en la plataforma de Naciones Unidas, que es la que manejamos nosotros. La información es vital. La información es vital y de ahí hay que construir los escenarios. Hay que sectorizar y la autoridad local que maneja riesgos es la única responsable de entregarnos la información de las zonas que necesitan ser priorizadas. A propósito de esto, coronel, Venezuela a través de los años ha ido construyendo escenarios y hay uno en el año 1812, un hecho histórico fundamental que tiene cierta relación con lo que está aconteciendo actualmente, que vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a incorporar un elemento histórico fundamental para dimensionar toda esta tragedia en Venezuela. En un momento.
Está bien. Gracias a Dios. Está bien. Me da mucho dolor porque estamos trabajando y los cuerpos que estamos sacando era de una fiesta de niños. Me da mucho dolor, me dan ganas de llorar, de verdad. No se imagina. No se imagina. Era una fiesta de niños cuando se derrumbó el edificio. Esto es muy fuerte. Hay que ser duro. Rescate de hace pocas horas en justamente el centro de La Guaira. Aquí tienen ustedes imágenes de cómo es la labor, esta labor de los cuerpos internacionales que han llegado a ese sitio, la zona cero de este doble terremoto en Venezuela. Coronel Cárdenas, cuando ustedes operan en estas condiciones, y estamos inclusive escuchando los testimonios, me imagino que hasta la preparación psicológica de ustedes debe ser muy especial. Los equipos de búsqueda y rescate se preparan en dos ejes fundamentales. Primero, su fortalecimiento mental, anímico y psicológico, y segundo, su preparación física y técnica. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué vemos? Hay que equilibrar. Tenemos un equipo de psicólogos que viaja, que es parte del equipo, y que no solamente brinda el soporte psicológico a la persona que está siendo rescatada, sino también al personal que está ejerciendo o que está realizando el rescate, y aparte el equipo médico que está entrenado hasta para realizar amputaciones en terreno. ¿Sobre la marcha? Sobre la marcha. ¡Caramba! Son requisitos que hay que cumplir, y los equipos médicos de emergencias de todos los equipos clasificados a nivel mundial, los equipos médicos pueden realizar amputaciones para poder liberar a las personas. ¿Han llegado ustedes a esos, digamos, extremos? Son condiciones muy extremas. No tengo el reporte que haya sucedido en Venezuela, pero sí hay casos como Myanmar o Turquía que se han realizado este tipo de procedimientos. Qué interesante y qué importante lo que nos están contando también los bomberos. Y a partir de este momento damos la más cordial bienvenida a la doctora Paula Daza, investigadora historiadora. Es muy importante un elemento que hay que citar. Miren ustedes, año 1812, el coronel Simón Bolívar. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Esto dijo exactamente la tarde del 26 de marzo de 1812. Doctora, ¿por qué lo dijo asociando con lo que estamos conversando? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero hay que tener en cuenta que obviamente esto que está sucediendo en Venezuela, pues no es que es el primer hecho de terremotos grandes que hemos tenido en América, ¿no? Hay antecedentes. Claro, pues, y aparte de este de 1812, que se llama el terremoto de Caracas, que también afectó a La Guaira. En este caso también hay que tener en cuenta que también hubo algunos terremotos coloniales, ¿no es cierto? O sea, no era una novedad, pero el de 1812 especialmente es un episodio estudiado porque recuerden ustedes que en 1812 estamos en pleno periodo independentista, ¿no es cierto? Está la pugna entre los ejércitos libertadores y los ejércitos imperiales españoles. Tiempos entonces, de libertad, dirían claro, entonces. Claro, pues imagínense, o sea, claro. Ese es el contexto. Y ahí la figura de Simón Bolívar. Claro. Entonces, además porque ese terremoto ocurrió, como decías, el 26 de marzo de 1812, que coincide con que era la Semana Santa, era el jueves de Semana Santa. Era justamente en momentos que la gente en Venezuela acudía, así dice la historia, acudía a la misa de Jueves Santo. Claro. Y pues imaginemos que eran sociedades mucho más religiosas que las nuestras, ¿no? Ajá. O sea, entonces... ¿Pero por qué dice Bolívar esa frase? Bueno, entonces la ciudad sufrió una gran devastación, o sea, realmente fue también un terremoto de grandes proporciones, y lo que hace la iglesia, que estaba, digamos, recordemos que era parte pues la iglesia realista. Exacto, ¿no? Era parte del gobierno español, entonces lo parte que hace de la corona. Exacto, entonces lo que hace es decir que esto es un castigo divino, ¿no es cierto? Porque los independentistas están luchando por esta causa, ¿no?
Entonces, claro, a lo que Bolívar responde, así sea contra la naturaleza nos vamos a oponer, ¿no? Que de todos modos es una cosa muy graciosa porque sabemos que ante la naturaleza nosotros no tenemos mayor posibilidad de escape, pero claro, es como un llamamiento también a su carácter de héroe, ¿no? Que incluso así la naturaleza se oponga, este proceso libertario lo vamos a lograr, ¿no? Por la magnitud de lo que ocurrió en ese Jueves Santo y por lo que dice también la historia, Venezuela casi desapareció. Casi desapareció. 10 estados prácticamente fueron afectados por esa onda sísmica. ¿Cómo se salvó Venezuela? Sí, fue grave. O sea, se denomina ese episodio como el terremoto de Caracas, pero en Mérida, en muchos sitios hubo grandes afectaciones. Bueno, también hay que tener en cuenta que en ese momento estamos hablando de una población muchísimo menor a la actual, ¿no? Y otro tipo de construcción, ¿no? Acuérdense que eran construcciones más en bareque, en barro, ¿no? Que evidentemente pueden ser peligrosas, pero no es como que caiga una losa de concreto, que es una cosa mucho más peligrosa, ¿no? Esos antecedentes, para retomar la explicación técnica que nos está haciendo el director del Instituto Geofísico de la Politécnica, y podemos quizás llegar a una primera gran conclusión. No estamos libres a través de la historia de este tipo de fenómenos, ingeniero. No estamos libres porque las placas tectónicas se están moviendo desde hace millones de años y se van a seguir moviendo también millones de años, ¿no? Entonces vamos a tener sismos en el futuro, así como hemos tenido sismos en el pasado. ¿Esto es imposible finalmente, pese al avance de la técnica, de alguna forma prevenir? No se puede prevenir, digamos, no se puede pronosticar los sismos. No, lo que sí se puede es prevenir cuál podría ser el impacto que tienen los sismos, ¿no? Entonces, de esto vamos a hablar, señor ingeniero, con todo respeto, pero a la parte técnica de los amigos bomberos, ustedes también, como tienen una tecnología sofisticada, ¿sí pueden de alguna forma anticiparse a todos estos acontecimientos? ¿Qué hacen frente a este tipo de recurrencias y con la necesidad de salvar vidas? Bueno, como ya lo mencionó el ingeniero, es imposible determinar cuándo se vaya a ocurrir un sismo, y en nuestro país mucho más complejo, porque estamos asentados sobre las fallas sísmicas. No vamos ni siquiera a tener la posibilidad de implementar sistemas de alerta temprana. Estábamos escuchando el relato de la doctora historiadora. ¿Cómo han evolucionado los equipos, la tecnología, los recursos con que ustedes cuentan para acudir en ayuda a la gente? Digamos, desde ese antecedente que a mí me parece hasta curioso del coronel Simón Bolívar hasta la fecha, ¿ha habido una evolución radical, pero todavía es insuficiente? Yo creo que hay que llevarlo al ejercicio de la praxis, realmente. ¿Ya? Y hay que trabajar en dos vías. La primera es la preparación, y la preparación desde el punto de vista personal. Primero, y esto viene ligado a dos cosas, ordenamiento territorial y tipo de construcciones, que cae un poco en una gestión de política pública. Y en lo personal, yo debo identificar la zona donde vivo. Tengo que prepararme, tengo que saber qué hacer en caso de un terremoto, qué debo tener en mi mochila, y lo otro nos corresponde a nosotros. ¿Y por qué nos corresponde a nosotros? Porque nosotros evaluamos cada año todos los terremotos que se han producido en el mundo para determinar no cuál es la causa, cuáles son los efectos, cuáles son los tipos de colapsos, dónde existen la mayor probabilidad de vida, dónde se encontraron las personas, cuál es la línea de tiempo, qué equipamiento fue funcional, fue útil y qué es lo que se debe implementar. Qué interesante. Y ahí trabaja el desarrollo tecnológico, que es lo único que podemos hacer en el momento. Esto de alguna forma, señor ingeniero, como que le toma también desprevenida a Venezuela. Le toma muy afectada, ¿no? Y afectada. Porque quiero decir que después del sismo de 1967, ¿no? Venezuela tomó dos acciones muy importantes. La una, fundar o crear la Fundación para las Investigaciones Sismológicas, ¿no? Que es Fundisis. Porque hay una fundación, ¿no? Sí, y que fue la encargada de realizar los estudios que correspondían, ¿no? O sea, se hizo estudios de neotectónica, por ejemplo. Algunos colegas venezolanos vinieron acá también a trabajar con nosotros en la parte de neotectónica. ¿Qué es esto de la neotectónica? Es el estudio de las fallas activas, de las fallas recientes, ¿no? No todas las fallas tienen el mismo nivel de actividad, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo se están moviendo,
qué son capaces de generar. O sea, Venezuela no estaba tan desprevenida. No, y llegó a tener, en un momento, 250 estaciones sísmicas. ¿Ya? Era la red más completa de Sudamérica o de Latinoamérica. ¿Hasta qué fecha más o menos? No sé, pero le puedo decir que hace pocos años, ¿Ya? Los colegas venezolanos me dijeron que solo tenían en funcionamiento 3 estaciones sísmicas y quizás antes del terremoto estaban funcionando como 5 estaciones sísmicas. Con eso viene una nueva deducción. Cambiaron de gobierno, cambió el esquema democrático prácticamente y esto se vino abajo. Entonces, digamos que la política... Qué grave, ¿ah? La política también incide en la ciencia. Totalmente. ¿No? Entonces, no solamente hubo una diáspora de científicos, sino también hubo una pérdida de capacidades nacionales, ¿no? Y esa pérdida de capacidades nacionales hace que, por ejemplo, si usted puede ingresar a la página de Funvisis, ¿no? Cuando yo ingresé, después de ocurrido el sismo, no se veía las localizaciones epicentrales, no se veía, por ejemplo, la localización del sismo principal o de los sismos principales tomaban la localización del Servicio Geológico de Estados Unidos, cuando los sismólogos sabemos que una red local puede localizar con mucho más precisión que la red global que maneja Estados Unidos, ¿no? O sea, en los cuales el error puede ser de unos 20 kilómetros de distancia en epicentro. Casi es un desarme tecnológico frente a estos problemas. Y es un desarme tecnológico que tiene implicaciones directas sobre la seguridad, ¿no? Y este desarme tecnológico ligado al factor político, ¿también lo registra la historia de alguna forma como, doctora? Bueno, digamos que en general... desde siempre, digamos, ha habido como una intención de registrar, porque además son hechos muy catastróficos, ¿no? Es como un antes y un después, ¿no? Estos terremotos generan pues toda una serie de memorias, ¿no? Porque además los investigadores quieren saber qué pasó, las causas, ¿no? Y bueno, pese a que sabemos que es imposible predecir estos acontecimientos, o sea, sí hay un interés en registrarlos, ¿no? O sea, la ciencia siempre ha tenido como muchos ojos sobre eso. Ese de 1812 me permitía citarle por la presencia de Bolívar, pero esa serie de sismos, de terremotos, ¿cuál es el más complejo? Porque le preguntaba al coronel Cárdenas cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, la parte técnica, porque hay elementos que, esto es impresionante y es fascinante, que inclusive se convierten en epidemias que diezman a la población a consecuencia de todo esto. ¿Qué nos dice la historia sobre esto? Claro, por ejemplo, digamos, los dos antecedentes tal vez a este más grande son el de 1812 y el de 1967, como decía el ingeniero. Y claro, en los de 1812, que era la época también de la cólera, ¿no? Había una epidemia de cólera. Entonces, lo que se hace también es, se manda en ese momento a quemar a todos los cuerpos que habían quedado con vida, ¿no? Fue tan grande que se pensó incluso reubicar a Caracas del sitio original, que son cosas que han sucedido antes, ¿no? Sabemos, por ejemplo, acá en Ecuador, en el terremoto de Ambato, hubo una reubicación de la ciudad, ¿no? O sea, a veces es tan arrasador lo que sucede que las comunidades pues prefieren mover las ciudades originales de donde estaban, ¿no? Por la gravedad de los acontecimientos, de estos impactos, inclusive la descomposición de los cuerpos con el paso de los días, las comunidades, los países, las ciudades, como que tienen que llegar a medidas extremas, como por ejemplo quemar los cuerpos para evitar las pandemias, para evitar los contagios, coronel. Esto le corresponde ya determinar en los protocolos del país afectado. Ya dependerá la normativa, definitivamente en casos normativos no podemos llegar a ese nivel de detalle, pero si es que en algún momento tienen que llegar a utilizar fosas comunes, pues por un tema de salud pública hay que hacerlo. Son decisiones que le corresponden al gobierno local para que en base a un análisis de salud se determinen cuál es la vía en dos casos. Primero por un tema de salud pública y la otra por levantamiento de cadáveres, que es un proceso eminentemente judicial para identificación de cuerpos. ¿Cuántos días hay que esperar para proceder, digamos, quizás a operaciones mayores, sobre lo que estamos hablando, coronel? ¿Cuántos días es lo recomendable técnicamente, yo diría en términos inclusive sanitarios, esperar para tomar medidas como esas? Los equipos internacionales salimos a partir del día 11 como techo.
lo que significa a partir del día 11 deberá obligatoriamente empezarse a ingresar maquinaria pesada. Dependiendo de la información que tengamos de la infraestructura, dependerá la técnica de qué voy a hacer con esa maquinaria. Probablemente levantar cargas para seguir liberando espacios con la esperanza de seguir buscando personas, o definitivamente hacer una remoción total de escombros para poder empezar a liberar todas las millones de toneladas que están prácticamente asentadas en toda la zona. ¿Los bomberos de Quito, los bomberos del Ecuador ya no van a volver a este escenario o vuelven para tomar fuerzas y retornar? No, definitivamente los protocolos y estándares son bien definidos. Se han producido 2 terremotos prácticamente casi al mismo tiempo. Los efectos y las consecuencias las hemos visto permanentemente. Volver a enviar un equipo especializado en búsqueda y rescate de personas vivas no está dentro de un protocolo técnico, no es una decisión que va a tomar ningún equipo internacional, ni en el caso de Venezuela, ni en el caso que tenga que hacerse. Como dije al inicio, le corresponde a las autoridades locales ya definir cuál será el procedimiento a partir de esas fechas. Un detalle final frente a toda esta brillante explicación técnica que también nos están dando nuestros invitados. Hay un elemento que sí es necesario precisar. El primero y el segundo terremotos suman casi 5 minutos de lo que he chequeado en la información internacional, pero la diferencia entre el primero y el segundo terremoto del 7.2 y 7.5 hay 30 y pico de segundos. ¿Cómo es esta diferencia de tiempos, ingeniero, finalmente? Son 39 segundos de diferencia. No, el uno se le debe considerar el premonitor y el otro se le debe considerar el sismo principal, ¿no? Porque el primero tiene una magnitud de 7.2 y el segundo de 7.5, ¿no? Entonces, al de mayor magnitud se le toma en cuenta como el sismo principal, ¿no? Aquí lo interesante es que el uno se da en un segmento diferente de la falla. El premonitor ocurre en la parte occidental de la falla, ¿no? Y el sismo principal, obviamente al ser más grande, tiene un espacio de recorrido mayor, y este se ubica desde la zona, digamos, desde la zona occidental se va viajando la ruptura hacia la parte oriental. Qué interesante. Entonces, lo interesante aquí es que el premonitor y el sismo principal tienen un espacio de tiempo muy cortito, ¿no? Exacto. En nuestro país hemos tenido, por ejemplo, casos muy parecidos de doblets, ¿no? Como el de 1987, el 5 de marzo. Recuerde usted que a las 9 de la noche tuvimos un sismo de magnitud 6.9, ¿no? Y a las 11 de la noche tuvimos un sismo de magnitud 7.1. ¿Eso es lo que se llaman réplicas o son diferentes? No, entonces, en este caso, el de 6.9 constituiría el premonitor y el de 7.1 constituiría el sismo principal. Después vienen las réplicas, ¿no? En el caso del sismo del 5 de marzo de 1987 contamos 22.000 réplicas durante un año, ¿no? Y eso fue... ¿Durante un año? Sí, y eso fue gracias a los equipos, ¿no? Es por esto que digo que Venezuela lamentablemente perdió información valiosa, ¿no? Perdió información que le permitía conocer mejor las fallas, conocer mejor la actividad que iban teniendo las fallas, ¿no? Hubieron sismos en el 2025 de magnitud 6, ¿no? Tanto a la parte oriental de la zona de ruptura de ahora, como hubo otros sismos en la parte occidental. Pero la zona que se movió, donde se originó este sismo, estaba en una cierta calma sísmica, ¿no? Entonces, algunos sismólogos, colegas, alertaron de que podía ocurrir un gran terremoto, porque decían, este segmento, el segmento de falla, que fue el causante de la falla del terremoto de Caracas de 1812, no se ha movido y está acumulando energía como para moverse. Al principio de este programa decíamos que la mayoría de países de la región están amenazados por estos fenómenos, y entre esos el Ecuador, y necesariamente hay que hablar de Quito. Vamos a hacer una pausa porque vamos justamente a hablar de eso en un momento. ¿Quieres decir algo, vida? Amor, ¿estás bien? Ok. Ya estamos tratando de desesperarnos. El edificio se vino abajo.
Cuando sentimos las réplicas, tenemos mucho miedo, pero queremos vivir. Ojalá Dios que nos rescaten pronto. Solo queremos decirle que los amamos mucho. Está Dios conmigo. Dile que cuiden a mi hijo, vida. Cuiden a mi hijo, si consiguen este teléfono. Cuiden a mi hijo. Por favor. Ojalá logre alguien me siga. Queremos vivir, pero cuiden a mi hijo. Episodios dramáticos como este también marcan estas tragedias que también tienen de heroicidad, quizás como las que estamos observando. Una pareja que prácticamente salvó su vida atrapada entre losas de cemento. Esto deja la tragedia. A partir de este momento damos la más cordial bienvenida a la ingeniera Patricia Carrillo, directora de riesgos del municipio de Quito, escuchando las explicaciones de nuestros invitados y escuchando también lo que dice la historia y lo que dicen los antecedentes. Yo creo que la pregunta es concreta y directa. ¿Quito está preparada para enfrentar problemas como estos? Ingeniera, buenas noches, bienvenida. Gracias, Félix, buenas noches con todas, con todos. Y efectivamente, pues, el que alguien diga que una ciudad está preparada frente a este tipo de eventos estaría prácticamente fuera de la realidad. La preparación ante estos eventos es de manera permanente, constante, no hay un límite de decir llegamos acá y estamos al 100% preparados. ¿Se hace algo en Quito para eso? Se hace bastante, como ya habíamos mencionado, el experto anteriormente había mencionado que no se puede predecir los sismos, nos queda en mejorar el conocimiento del fenómeno sísmico que se presenta en la ciudad y mejorar la preparación cuando se materialicen estos eventos. En mejorar el conocimiento tenemos ahora mismo en marcha proyectos para poner más equipamiento, densificar la red sísmica que había mencionado también el director del Instituto Geofísico, con redes locales para tener dato en tiempo real y nos permita tener y conocer cómo se va comportando el sismo y enfocar los equipos de respuesta, y en cambio se conecta con los equipos de respuesta del Cuerpo de Bomberos de Quito que tiene y focalizar la respuesta para tener más efectividad, ya que en esos momentos pues los minutos son lo que cuentan, no lo que sale. Digamos que en la parte técnica, pero la gente, sí, los quiteños, y el segundo en este caso factor, concreto. Y el segundo factor en el tema de la preparación empieza en dos momentos. La preparación desde el momento que decido dónde construir la casa y cómo construir la casa. ¿Ya? Si construyo la casa cumpliendo una normativa de construcción, según el Código de Construcción Ecuatoriana, tengo más posibilidades de sufrir menos daños. Si es que construyo como me parece o como creo que se debe construir una casa, pues efectivamente la probabilidad de afectaciones es mayor en estos casos. ¿Y tenemos bajo control eso en Quito? En Quito y en las diferentes ciudades, el tema de la construcción predomina el porcentaje de construcciones informales como tal. Justamente por y ahí los tenemos costos, un grave problema. Por los costos de la construcción, por el tema de cultura mismo, de que siempre buscamos... O por la falta de supervisión. Creo que también viene por un tema de esto, pero empieza desde el principio, ¿no? De dónde decido vivir como ciudadana en la ciudad que tengo, cómo decido construir la vivienda y la proyección de los procesos constructivos, porque cuando se construye la casa o en un proyecto, nosotros tenemos esta cultura muy arraigada del apego para poder heredar a mi familia algún bien como tal. Entonces la casa empieza siendo un piso, ya la familia va creciendo, necesita otro espacio, va elevándose otro piso, construyo en la parte posterior o agrando, viendo en función, como menciono, las necesidades de las familias más que de un tema de seguridad. Entonces, muy importante. El chip de seguridad es todavía muy poco en la concienciación de la familia, que necesitamos para poder cumplir normativa. Muy importante, muy interesante ese antecedente que nos está mencionando la ingeniera Patricia Carrillo en su calidad de directora de riesgos del municipio metropolitano. Pero me voy a una referencia, y esto no por alarmar ni mucho menos, sino porque son inclusive publicaciones y a las que hay que hacer referencia. Alguien dice que Quito es una especie de bomba de tiempo por una falla que recorre por el sector, por ejemplo, de la González Suárez, o son historias urbanas a las que no hay que pararles bola.
¿Qué nos dice Teófilo Tulkeridis, geólogo de este país? Buenas noches, Teófilo. Buenas noches, Félix. Un placer estar aquí. Sí, Quito efectivamente es una bomba de tiempo. ¿Una bomba de tiempo? No hay ninguna duda sobre esto. Tenemos suelos blandos, prácticamente no tenemos roca, menos de la presencia del volcán Ilaló, donde tenemos algo de flujos de lava que son realmente roca firme. Por lo tanto, prácticamente en toda la ciudad, también gran parte del valle de los Chillos, como Valle de Tumbaco, tenemos la problemática que las casas que tenemos allá, cualquier tipo de edificio, cuando se sucede un terremoto, se van a colapsar las casas porque el suelo no se da para esto. ¿Es real esto de la falla de Quito que siempre se está mencionando y que recorre la parte, digamos, oriental de la ciudad? Sí, por supuesto. No solamente una falla que se llama falla de Quito, es la falla Lumbicí, Pomasqui y Guayabamba, que es parte de estas fallas. Son varias fallas. Es una suma de diferentes fallas. ¿Es un sistema de fallas? Sí. Y este muy parecido a esto de La Guaira. Está conectado con allá y voy a explicar por qué. Por favor. Tenemos dos placas continentales en el continente sudamericano, la caribeña y la sudamericana. Son separadas a través de este mega falla, la única mega falla en el planeta, que es la Guayaquil-Caracas mega falla. Por lo tanto, este falla cruza varias ciudades que eran ya afectadas en la historia de Ecuador, como el primero Riobamba, que se destruyó completamente en 1797, como la destrucción de Pelileo, Ambato en 1949, como varias veces terremotos aquí en Quito, la última vez en 1859, aquí tenemos una experta que puede darnos más datos. Tenemos también la destrucción de Ibarra completamente en 1868, de ella sigue este falla en Colombia y llega hasta Venezuela, hasta Caracas. Por eso Guayaquil, Caracas. Es una conexión que a través de la historia, ¿cómo se registra este tipo de comportamiento de la Tierra? ¿Qué dicen los historiadores? Allí tenemos justamente la falla de San Sebastián, la que es actualmente motivo de esta crisis. Ahí al frente ustedes tienen a La Guaira. Pero en los antecedentes, doctora, tenga la bondad, ¿cómo registra la historia todo este tipo de problemas? Bueno, claro, los acontecimientos prehispánicos, porque ahí también pasaron cosas, ¿no es cierto? No los tenemos tan claros porque no tenemos un registro escrito, ¿no? Son datos que son difíciles. ¿En la época prehispánica también? Claro, claro, por supuesto. Y por ejemplo, las erupciones del Pichincha sabemos que han sido pasando, digamos, también, a otro escenario, ¿no? Pero la muestra, pues, de lo que ha pasado en el tiempo nos deja ver que han habido otros acontecimientos, pues porque también este es un país de volcanes, ¿no? Así que digamos que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego durante la colonia, en los documentos coloniales se registraban, obviamente, por ejemplo, en los grandes terremotos, el gran terremoto, por ejemplo, de Riobamba, que fue también catastrófico, se registraban esos hechos, ¿no? Y digamos que a partir del siglo XVIII, donde empiezan a aparecer las ciencias modernas, pues hay como mucha más intención de registrar lo que sucede, ¿no? Y hay ciertas cositas como, por ejemplo, no sé, el olor a azufre, por ejemplo, es lo que dicen todas las personas, ¿no? Un olor a azufre que antecede al terremoto, y bueno, y la desesperación y el miedo que igual se van a generar de forma colectiva, porque pues todos estos acontecimientos solo nos recuerdan que nosotros somos una cosita muy pequeña en el mundo y que cualquier cosa puede suceder, ¿no? En el tema de los volcanes, el azufre, pero en esto de las fallas geológicas, muy difícil de predecir esta situación, Teófilo. En este caso debo, en cierta forma, de contradecir a los antecedentes de este programa, porque sí hay forma de predecir algunos terremotos. Hay diferentes formas también de avisar a otra gente. Una y la principal, ¿cuál sería para predecir estos terremotos? ¿Qué tipo de sistemas de alerta existen? Muy sencillo. Un terremoto se mueve a través de ondas sísmicas. Hay la onda sísmica primera como la secundaria. Por lo tanto, cuando pasa la primera onda, es como cuando vemos una explosión y después llega el sonido, es la misma cosa que pasa con el sismo. Por lo tanto, por ejemplo, en países como México y Estados Unidos y también en Japón... ¿Mucho depende de la tecnología esto? No tanto, la tecnología ya está conocida. Pero entonces, ¿cómo? Hay problemas y asuntos y espacios. En ese sentido, muy sencillo, explicando un caso de México de 2017. Teníamos dos grandes terremotos, de cuales la gente en el DF, en la capital de los mexicanos, tenían suficiente tiempo para que llegue la primera onda, que puede advertir que algo está por llegar, que es una onda que ni siquiera tiene un sonido, pero llega primera,
y después de algunos segundos hasta minutos llega la onda catastrófica, que es la secundaria. Este espacio de tiempo es suficiente para advertir gente para que puedan irse a un sitio seguro, y este es el famoso SISMEX, el sistema de México de alerta temprana. Exacto, ahí viene la tecnología. Sí, pero llega un otro factor más, que es la distancia entre el epicentro y dónde va a llegar la onda. En el caso de México, de los dos grandes terremotos que pasaron en 2017, teníamos 3.000 y 1.700 kilómetros del epicentro hasta la ciudad. En el caso del terremoto de 2016, en Pedernales y Quito y Guayaquil, tenemos muy pocos segundos, muy poco espacio de distancia, por lo tanto, este sistema aquí no funcionaría. Bueno, frente a esta tecnología también de alguna forma debe tener sus conclusiones, digamos, la Secretaría de Riesgos de la ciudad capital. ¿En qué estado estamos frente a todas estas cosas que nos vienen a preocupar por todo lo que estamos tratando, ingeniera? Claro, Félix, ahí, como mencionábamos, la clave es un tema de prevenir. O sea, prevenir significa no construir el riesgo, es decir, saber dónde voy a construir y cómo voy a construir. En cuanto a la tecnología, nos tranquiliza mucho lo que nos decía el director del Instituto Geofísico, que sí tenemos el monitoreo adecuado en la ciudad. Sí. ¿Qué es lo que nos falta? Viene completar justamente ese equipamiento para que el monitoreo sea en tiempo real y en los lugares más a detalle de la ciudad. Para aquello vamos a implementar 10 estaciones sísmicas en la ciudad para que nos dé este dato más preciso como tal en el Distrito Metropolitano de Quito. Nuestros anteriores invitados me dejaron con una duda y que habrá que inclusive investigar esta cosa porque es realmente alarmante. Venezuela, por ejemplo, contaba con un excelente sistema de control, de monitoreo. Viene el cambio de gobierno y eso prácticamente se desmantela y Venezuela queda a expensas de la naturaleza y tenemos toda esta tragedia. Inclusive lo político tendría que estar desligado de todo esto para que la técnica sea la que nos orienta. ¿Estamos en eso? Pero no solo es de Venezuela, esos casos también está pasando en el Ecuador. Cuando hay un tema de la desinstitución del sector público, pasa ese tipo de cosas. Pero en todo caso, para centrarnos en el Distrito Metropolitano de Quito, lo que en este momento está pasando es un tema mejor de aportar a ese monitoreo, de que haya más equipos, más insumos, para que haya un dato más preciso y para que haya justamente estos mapas de la amplificación de la onda sísmica y conocer en qué sectores se concentra el tema de la mayor energía del sismo y poder orientar a los equipos de respuesta. No puedo predecir, no puedo reducir el riesgo sísmico, sí puedo mejorar el monitoreo, prepararme mejor desde la institucionalidad y preparar mejor a la comunidad para la reacción del momento en que se dé un sismo. La ciudad, por ejemplo, puede estar tranquila, los quiteños, los habitantes, de que el municipio está haciendo no solo el monitoreo, sino la supervisión y el control adecuado, por ejemplo, de las construcciones, la calidad de los materiales, la calidad del suelo, que es un problema gravísimo actualmente en La Guaira. Deberíamos estar tranquilos quien cumplimos la normativa, porque Quito tiene la normativa para cumplirlo. No sirve de nada la normativa está clarísima, pero ¿se cumple eso? En un porcentaje sí, en otro porcentaje no. Como decían, las construcciones informales... Quedemos claro, porque esto tiene que ser, eso no es. Exactamente. Las construcciones informales, hay bastante porcentaje en la ciudad que no se cumple con el tema de normativa. ¿Y eso por qué? Frente a aquello lo que se hace es justamente un tema de control, incluso un tema de sanción a las personas que se lo hacen. Casos son los que ya están pasando. Por ejemplo, Quito no es solo el que enfrenta la amenaza sísmica. Quito es una ciudad multiamenaza. Primero. Si no tenemos peligros volcánicos, tenemos quebradas, tenemos ríos, procesos erosivos, sismos y tenemos de todo en nuestra ciudad. Pero el incumplimiento de la normativa es un factor que todavía tenemos que seguir trabajando desde la comunidad y eso alivia también la problemática que luego nos da el momento de una respuesta. Pero con todo respeto, para eso está la autoridad. O sea, yo voy a construir en condiciones que no son adecuadas, en un terreno que no es el adecuado, y por último me meto a construir y le agrego materiales que tampoco son los adecuados. ¿Dónde está la autoridad que me impide eso? Hay un tema, Félix, que difícilmente podremos tener un agente de control por casa en la ciudad, ¿sí? O sea, la capacidad institucional existe, controles existen, pero también existe la cultura de la informalidad en la ciudad. Y no solo en la ciudad, en Quito, pasa en la mayoría de las ciudades, incluso de la región como tal.
Sí, la informalidad es lo que hay que bajarlo con un nivel de conciencia ciudadana para saber y ahí apropiarnos del riesgo que tenemos en el espacio que vamos a construir. Me quiero quedar en ese punto, ingeniera, con todo respeto, porque eso da para un programa. Da para todo un programa y agradecer a nuestros invitados y agradecerles sobre todo a ustedes, amables televidentes. Hemos tratado un tema crucial que actualmente enfrenta, castiga a Venezuela, a los hermanos venezolanos con quienes somos solidarios. Y la forma de ser solidarios es tratar los temas que les incumben de esta forma, con técnicos, con conocedores de la materia. Y lo que nos dice la Secretaría de Riesgos a través de su representante también da que pensar. Quizás motivo para un siguiente programa o para un próximo programa. Por hoy, saquen las mejores conclusiones. Venezuela está así y también la región. Hasta una próxima oportunidad.